Buenos días, Dios les bendiga. Comenzamos esta escuela de profetas y estamos también comenzando este nuevo mes del año, el mes de julio, ¿verdad? El primer día del mes de julio con mucho gozo, mucha alegría de parte de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En esta mañana vamos a tratar acerca de la profecía en el Nuevo Testamento. Las clases anteriores hemos estado viendo cómo se desarrolla o cómo se ha desarrollado en los profetas del Antiguo Testamento la profecía, el ministerio, el don y el llamado profético. En esta oportunidad vamos a examinar un poco en las Escrituras y también a través de el lente de diferentes ministerios, lo que significa en este tiempo la profecía, el ministerio profético. ¿Ven? Tanto el don como el ministerio profético. Estábamos viendo que el profeta Wayne Grudem define de esta manera lo profético en este tiempo. Dice, no como vaticinar el futuro o proclamar un mensaje del Señor o enseñanza poderosa, sino más bien como decir algo que Dios trajo de modo espontáneo a mi mente. La profecía es la recepción y subsiguiente transmisión de revelación espontánea originada divinamente. Ver los hechos en relación a los propósitos de Dios y para informar que esa instrucción es una manera como la iglesia se podría edificar, exhortar y consolar. ¿No? Vamos a revisar en 1 Corintios 14:3 acerca de esa escritura. Entonces nos vamos a enmarcar mayormente aquellos que tienen el don profético y tienen el ministerio profético, nos vamos a enmarcar en estas tres características de la profecía. La profecía tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Cuando hablamos de edificar, está trayendo, ¿verdad? Un fortalecimiento, una confirmación, una ayuda para proseguir con el llamado, con el ministerio, en la iglesia. Cuando hablamos de exhortar, estamos hablando acerca de animar, de levantar al caído o de ayudarle para que salga del pecado y vuelva, ¿verdad?, a los caminos del Señor. Y consolar, bueno, definitivamente el Señor usa mucho a los profetas para traer consuelo, para quitar todo ese manto de luto, todo ese espíritu angustiado, ¿verdad? Para cambiar la tristeza en gozo, en alegría, porque el profeta va a tener la visión, no solamente de lo que ha pasado, de lo que está pasando, sino de lo que Dios está haciendo en medio de cada situación de los cristianos. Entonces vamos a ver el pasaje de 1 Corintios 14:3, ¿sí? Donde habla de esto. Entonces dice, para aquellos que han crecido oyendo que la profecía era simple predicación, la profecía moderna puede ser un concepto nuevo. Sin embargo, muchos líderes evangélicos empiezan a darse cuenta de que profetizar está vigente hoy. Por otra parte, los carismáticos y los pentecostales podrían estar totalmente fuera de la definición de Grudem, porque no creen que alguien que profetiza está anunciando un mensaje del Señor. Definir al vaticinar sencillamente como decir algo que Dios trajo de modo espontáneo a mi mente sería muy ofensivo, especialmente para quienes vidas han sido dramáticamente tocadas a través de un mensaje profético, que sabían que venía directo del corazón de Dios para ellos, ¿no? Un pastor carismático define esto. Él es Donald Bridge, dice:
Si se supone que la profecía es directamente inspirada por Dios de manera autoritaria e infalible, entonces claramente no podría haber profecía hoy día. La Biblia es completa. Sin embargo, no hay necesidad de forzar toda profecía dentro de una definición. Dice, ¿qué autoridad contiene la profecía? La misma que cualquier otra actividad en la iglesia, como el liderazgo, la consejería, la enseñanza. Si es verdadera, probará que lo es. Las personas espirituales responderán cálidamente a ella. Los líderes sabios y probados la probarán y confirmarán. La conciencia inteligente la abrazará. Entonces estamos viendo allí que sí se acepta la profecía siempre y cuando traiga estas tres características, ¿verdad? Edificar, exhortar y consolar. La profecía va a ser abrazada por la iglesia, por los líderes, ¿verdad? Porque no va a traer conflicto. Donald Gee es un pastor también pentecostal de las Asambleas de Dios y dijo, oigamos hasta el cansancio la frase el Señor, oímos hasta el cansancio la frase el Señor te dice. Esto no es esencial, el mensaje puede darse en un lenguaje menos elevado. Amén. Entonces, aquel que trae una profecía de edificación, exhortación y consolación, no tiene que necesariamente agudizar su voz, alzarla, ¿verdad? Y dramatizar el mensaje diciendo, el Señor dice, ¿no? Simplemente se da el mensaje, ¿no? Con amor. Se entrega la palabra, ¿no? Que el Señor está dando en humildad, en amor, ¿verdad? En un espíritu afable. ¿Sí? Cindy Jaycock dice, aunque estoy seguramente de acuerdo con Donald Gee y la definición de Gruden es adecuada para muchas profecías personales anunciadas hoy día, personalmente he tenido ocasiones en que lo que recibí del Señor fue tan fuerte y claro, detallado e íntimo que me sentí bajo la inspiración del Espíritu Santo anunciando la profecía. Amén. Dice, ha habido momentos en los que he usado la primera persona y creído que podría afirmarlo como algo que Dios me ha dicho. Cuando eso me sucede, parece haber un acoplamiento con el don de fe para que llegue lo profetizado, ¿verdad? Entonces, acá ya estamos hablando pues de una profeta de oficio, ¿no? Una profeta que ha tenido una trayectoria en el ministerio profético y en ese caso, cuando el Espíritu Santo pues está fuerte en ella sí asegura que haber usado la primera persona, ¿no? Como diciendo, el Señor dice, el Señor te dice en esta mañana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba, dice, en Brasilia, sigue comentando Cindy Jaycock, Brasil, vaticiné que el poder de las marchas por Jesús en Brasil derribarían las celebraciones del carnaval. Los pastores de varias denominaciones que escucharon la profecía se la tomaron a pecho y la pasaron por todo el país. Creían que era un mensaje profético de Dios y oraron porque el poder de Dios derribara las fortalezas del carnaval a través de las marchas por Jesús. Para quienes no saben, Brasil tiene muchos festivales llamados carnavales que son demoníacos y malignos. Tengo una carta enviada por fax de la oficina de la Marcha por Jesús en el Brasil en la que dicen cuán exacta fue la profecía y que alcaldes brasileños habían cancelado 5 carnavales por considerarlos demasiado inmorales, ¿no? Entonces, miren, la palabra fue lanzada de la profeta Cindy Jaycock y hubo una repercusión en 5 localidades específicamente en ese momento. Ella sigue narrando y dice, hay otras ocasiones en que sencillamente no creo que pueda decir que algo es un mensaje de Dios, sino que es una sensación o una impresión. Trato de ser cuidadosa en escribir el prólogo, solo como
consejo regular que anuncio como algo que siento, en vez de algo que creo que el Espíritu Santo me anuncia. Por desgracia he tenido personas que han salido corriendo a decir que profeticé algo que era sencillamente una advertencia que yo di, ¿verdad? Entonces, miren qué fuerte es la palabra del profeta de oficio que llega muchas veces al pueblo, ¿verdad? A los ministerios, al ministro de la iglesia local, como una advertencia, como una palabra de Dios, porque ellos lo reciben en el Espíritu y realmente están creyendo que esa palabra que está soltando el profeta viene directamente de Dios. Respecto al uso de la profecía en la iglesia actual, Gruden dice, existe el peligro de que la profecía sea sobrevalorada y también el peligro opuesto de que sea rechazada totalmente. ¿Ven? Entonces, eso es lo que está pasando en la iglesia aún actualmente, ¿verdad? Muchas veces hay profecías en las que las personas las reciben y quieren imponer a todos que esa profecía se dé, pero el problema es que muchas veces lo quieren en el tiempo de ellos, sino en el tiempo que el Señor tiene. Hemos visto en muchas conferencias, en muchos eventos, cómo se ha profetizado, hermanos que de repente tienen 2 o 3 años en el Señor, que tienen un llamado profético o apostólico. Sin embargo, todavía no están preparados para ejercer ese ministerio, pero ellos ya salen corriendo diciendo que ya son apóstoles, que ya son profetas, que les profetizaron y no se dan cuenta que lo que han recibido es el propósito de Dios en sus vidas y que todavía Dios tiene que trabajar en ellos, tiene que equiparlos y prepararlos para el tiempo de ese ministerio que trae tanta responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces podemos asistir a reuniones donde se oiga de profecías en medio de la congregación, en las que sepamos que estamos escuchando un mensaje o palabra que viene directa de Dios. Podemos estar seguros que más de una vez nos ha pasado esto, ¿verdad? Y en esos casos el poder de Dios llegó en medio de nosotros, el aire se volvió pesado con la unción y nuestras vidas sufrieron cambios dramáticos. Amén. Entonces, la iglesia en este momento está realmente teniendo esas experiencias, teniendo experiencias de un mensaje profético, ¿verdad? Y al sentir la presencia de Dios hay cambios radicales que suceden en las congregaciones, en los ministros, en las personas. Eso lo hemos visto en todo lo que ha significado el ministerio profético en nosotros, en mi esposo y yo. Realmente hemos visto cambios dramáticos que se han suscitado en congregaciones, en ministros, ¿verdad? Cambiaron totalmente, pero para bien, sí, realmente. Dice acá, por lo tanto, queremos decir, creemos que muchas profecías son exactamente lo que Gruden señala, es decir, algo que Dios trajo de manera espontánea a mi mente. Amén. Entonces, aunque hay mensajes como esto, lo que considera este pastor Gruden, que son mensajes que vienen a la mente del que está ministrando, ¿no? Esta palabra cuando viene con la unción del Espíritu Santo, se cumple en el tiempo de Dios. Entonces, aquellos que están expectantes, ¿no? Cuando un profeta está ministrando, está dando la palabra y recibe eso en su espíritu, es el comienzo de una palabra que Dios va a estar cumpliendo en sus vidas. Entonces, en ciertas iglesias muchas personas quieren decir tranquilamente durante el culto de adoración, siento que Dios nos dice que nos ama, o el Señor está contento con nuestra adoración. Solo para definirlo, esto es sencillo. Esto es el sencillo donde la profecía
No se ha dado anticipación, es decir, información recibida divinamente o cosas por venir, revelación o mensajes direccionales, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en ese momento en la adoración, ahí está fluyendo definitivamente el Espíritu Santo, trayendo, ¿no?, convicción del amor de Dios, y mayormente yo podría llamarle a este el espíritu de la profecía, que está dando testimonio de Jesús. Ese es el nivel básico de la profecía. Cuando nosotros estamos sumergidos en la presencia de Dios, del Espíritu Santo, Él va a traer testimonio de Jesús, de quién es Jesús, cuánto te ama, ¿verdad? Cuánto anhela tener más contigo, cuánto desea el bendecirte. Entonces, esos mensajes vienen a tu espíritu de parte del Espíritu Santo. Por otra parte, los que son profetas probados vaticinan de manera diferente. Para sus mensajes proféticos hay muchos más que un elemento sobrenatural de revelación. Sus profecías a menudo incorporan una mezcla de otros dones espirituales como la corrección, la predicción, el discernimiento de espíritus, el poder milagroso de sanidades, y así como la liberación y revelación más allá de su conocimiento natural de una situación. El conocimiento que reciben del Señor es frecuentemente bastante específico. La palabra de conocimiento, don de ciencia, es lo que fluye mucho en ellos. En términos carismáticos, la clase de ministerio a que nos referimos se llama fluir en palabra de conocimiento, lo que significa un mensaje sobrenatural que Dios le da a usted directamente. Sé que existen algunas discrepancias con referencia a si es o no exacto llamarle palabra de conocimiento, pero a lo que nos estamos refiriendo casi siempre se entiende como conocimiento profético, uno que trae revelación a quien ministra sin saberlo antes y que edifica enormemente a los oyentes, ¿verdad? Entonces estamos viendo que un profeta de oficio puede ser usado de esa manera. Por eso que es importante que los profetas de oficio formen parte de un ministerio de alabanza en la iglesia. Es importante que estén ahí en el momento de la adoración y de la alabanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente va a fluir con el espíritu de la profecía, trayendo testimonio de Jesús, ¿no? Que Jesús te ama, que Jesús quiere bendecirte, que Jesús está aquí en medio de nosotros, que el Espíritu Santo está sanando tu corazón, sino que viene palabra de conocimiento, de cosas específicas que tal vez estén pasando en la congregación, estén pasando en alguna hermana en particular, o aún estén pasando en la nación o estén por pasar. Entonces, cuando el ministro, el profeta de oficio está en ese momento ministrando, el don sobrenatural de conocimiento y de discernimiento de espíritus también viene sobre el profeta. Entonces, cualquier cosa puede pasar en el momento de la adoración y de la alabanza. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad, en el ministerio o en medio de un culto que estamos compenetrados con el Señor, estamos ahí con el Señor adorándolo, y el Señor suelta en ese momento, ¿verdad?, una convicción, una palabra de pronto de sanidad para la iglesia o para alguien específico que está allí, o te deja ver que la iglesia está pasando momentos de dificultad, de tristeza, de escasez, problemas económicos, problemas de deudas. El Espíritu Santo va a estar ahí ministrando, ¿verdad?, al profeta esa palabra de conocimiento, y eso va a traer mucha edificación, mucha sanidad. Si hay problemas de división en la iglesia, si hay problemas de falta de perdón, si hay problemas aún de pecado, ¿verdad?, en la iglesia, todo eso el Señor va a estar ministrando al profeta de oficio mientras él está en la presencia del Señor. Por eso es que es muy importante orar en las iglesias locales, que Dios levante a un profeta de oficio y que, aunque no cante bien y no toque bien, esté allí en el ministerio de la alabanza para recibir ese mensaje que viene de Dios en medio de la adoración. Puede ser que lo dé al comienzo del culto, a la mitad del culto, al final del culto, pero el ministerio de la alabanza tiene que estar pendiente al profeta de oficio. ¿En qué momento el Espíritu,
¿verdad?, de la profecía se va a soltar, el don profético se va a soltar y el ministerio profético va a ejercer la función para la cual el Señor lo ha llamado en la iglesia local. Eso lo hemos visto en cada culto de la iglesia, ¿verdad? Eso se da cuando nosotros estuvimos en una oportunidad en la fiesta de tabernáculos en la iglesia del apóstol John Eckhart en Chicago. Es una cosa pero fabulosa ver cerca de 8 o 10 profetas, ¿no?, profetizando en medio de la adoración, de la alabanza, ¿no?, tomando esos momentos, cortando de repente lo que es la letra de la canción y entrando con una profecía, irrumpiendo con el Espíritu Santo, ¿verdad?, trayendo sanidad, liberación. Esto es realmente una cosa gloriosa. Si se puede tener más de un profeta de oficio ahí en la plataforma, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vimos en la iglesia de nuestro apóstol, el apóstol John Eckhart, ahí en Chicago, y realmente vimos que es importante, es parte del servicio, es parte del culto, es parte de Dios hablándonos en ese día, ¿verdad? Se suelta la unción que el profeta suelta en ese momento va a regir el curso del culto, ¿no? Si el profeta está recibiendo palabra, que hay gente que está en ese momento necesitando liberación, pues en ese momento tiene que tomar autoridad y fluir en esa unción, ¿verdad? Y todo el ensamble de la música tiene también que estar preparado para fluir en esa unción. Y realmente el Señor lo hace, el Señor libera, el Señor sana, el Señor restaura, y el Señor permite que el nivel de adoración de la iglesia suba. Amén. El nivel de comunión de los santos, de los que están ahí congregados, suba. El nivel de fe suba. Amén. Para recibir lo que el Señor tiene para ellos en ese día. Entonces, el conocimiento que reciben del Señor es frecuentemente bastante específico. La palabra conocimiento o don de ciencia es lo que fluye mucho en ellos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento profético es uno que trae revelación a quien ministra sin saberlo antes y edifica enormemente a los oyentes. Estamos conscientes de que el uso de la palabra revelación puede ser alarmante para algunos sectores de la iglesia. Aquí no se usa para referirse en el sentido específico y técnico de palabras de la Escritura. Se usa en el más amplio sentido del término, como en los pasajes de Mateo 11:27 y Romanos 1:18. A ver, vamos a Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Entonces estamos hablando de este tipo de revelación, de una revelación de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en ese momento en la iglesia. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios,
no lo glorifican como Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Amén. Entonces miren qué tremendo, porque el profeta puede estar viendo que la iglesia donde está ministrando de pronto está por recibir un juicio de Dios, y puede tener ese juicio de Dios trayendo una palabra que viene de Dios para arrepentimiento, para que haya un cambio. Recuerdo hace algunos años estábamos en Costa Rica, en una iglesia que nos invitaron, ¿verdad? En la parte de la costa, de ahí de Punta Arenas, y era una iglesia muy, muy hermosa, una iglesia llena de vida, de adoración, etcétera. Pero cuando estábamos para dar la palabra, el Señor nos trae una palabra, ¿verdad? Donde nos revela la condición de la iglesia. ¿Y cuál era la condición de la iglesia? Que ellos amaban, ¿verdad?, mucho a Dios, amaban mucho a su pastor, pero no habían sido enseñados a honrar a su pastor. Ellos no diezmaban, no ofrendaban, ¿verdad? Y dejaban que el pastor toda la semana estuviera fuera de esa localidad, dejar a la esposa, dejar a los hijos trabajando para poder suplir los gastos de la iglesia. El esposo tenía otro trabajo en San José y los fines de semana llegaba para estar trabajando más fuertemente en lo que era la iglesia, pero la iglesia no tomaba ningún compromiso, ¿verdad?, con las responsabilidades de lo que era la conducción en sí de la iglesia. Y el Señor nos trajo una palabra muy específica para la congregación, y al final la confrontación fue la siguiente: si ustedes anhelan tener un ministerio, si ustedes anhelan servir a Dios, ustedes quisieran hacerlo bajo las mismas condiciones que su pastor lo está haciendo ahora, con esa carga tan grande que tiene de sostener a su familia, sostener los gastos de la iglesia, y tener que alejarse de su familia, y tener que ver que su familia trabaja hasta altas horas de la noche, ahí en las costas de este lugar, ahí en Punta Arenas, ¿verdad?, donde había mucho peligro, porque había ahí mucho consumo de alcohol y de drogas, pero ahí sus hijos adolescentes tenían que trabajar hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Y toda la iglesia empezó a llorar. Y yo dije, bueno, si ustedes creen que este hombre que está aquí es el hombre puesto por Dios aquí en la iglesia, él merece la honra de todos ustedes. Ustedes necesitan traerle la honra que la palabra de Dios dice que merece el que está puesto por Dios en una iglesia. Entonces tomen un sobre, si ustedes sienten que su pastor es su Melquisedec, ustedes van a venir, van a traer ese sobre y le van a pedir perdón al pastor. Inmediatamente las cosas cambiaron radicalmente. El pastor dejó el trabajo, se dedicó a la obra, y su esposa fue invitada a Europa, a España, a la semana siguiente, para poder hacer una gira, y su ministerio se remontó a un ministerio internacional que ahora es muy reconocido. Entonces miren cómo una palabra de revelación puede traer un cambio tan drástico, ¿verdad?, a lo que es la conducción de la iglesia, a lo que es el destino ministerial, ¿verdad?, de los hombres puestos por Dios en una iglesia, cuando un profeta de oficio recibe la revelación de Dios en el momento oportuno. Entonces ahí estamos viendo en Romanos lo que dice, ¿no? La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, iniquidad de los hombres que detienen con iniquidad la verdad. Entonces, no sé por qué la verdad de Dios estaba detenida en esa iglesia con respecto a la honra.
pero apenas se soltó también la bendición para esos padres espirituales, y yo les aseguro que los hijos espirituales también recibieron un desafío, ¿verdad?, para un llamado, un ministerio mayor del que antes lo habían podido ellos entender. Entonces, vamos a estar viendo, ¿verdad?, que hay un libro escrito por este pastor Gruden que se llama The Gift of Prophecy, o sea, el regalo de la profecía. En el Nuevo Testamento dice The Gift of Prophecy in the New Testament and Today, ¿no? El don de la profecía en el Nuevo Testamento hoy. Él saca la palabra revelación de 1 Corintios 14:13. Dice, y si algo le fuera revelado, donde el término griego es el verbo apocalipto. Esto es lo que dice. Ese término revelación, apocalipto, en la evidencia de 1 Corintios 14, 32 y 33 indica que es una actividad específicamente reveladora del Espíritu Santo, la que responde a cualquier vaticinio de la profecía del Nuevo Testamento. Pablo ilustra alguna clase de proceso por medio del cual el profeta espontáneamente se hace consciente de algo acerca de lo que siente que Dios le ha hecho pensar. Gruden continúa diciendo que esto no implica necesariamente que el profeta estaba hablando con autoridad divina y que tampoco deberíamos pensar que tenga en nuestras vidas igual autoridad que las Escrituras. Aunque la profecía neotestamentaria no tiene igual autoridad que la Escritura en nuestras vidas, puede contener revelación para el momento o para el presente acerca de lo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia conozca. Amén. Vemos todo este patrón a través del libro de los Hechos. Vamos a ver las tres funciones de la profecía que habla 1 Corintios 14:3. Edificación. La palabra griega oikodome se traduce edificación. Otra palabra también se traduce es levantamiento, aunque es verdad que muchas otras funciones de la iglesia resultan del levantamiento del cuerpo. La profecía kairos, palabra que significa tiempo, estación, y que se usa para referirse a tiempos estratégicos de visitación, tiene la capacidad de convertirse en catalizador y a un cambio de dirección para la iglesia entera. Algo similar podría ser el siguiente ejemplo. Muchas cosas nuevas están ocurriendo en este cuerpo. Estén listos para un cambio, sean flexibles. En el pasado, esa fue una oportunidad para edificar el cuerpo local, mas ahora es también el momento para enviar misioneros desde la iglesia para invertir en el envío de quienes serán fundadores de iglesias. Hemos estudiado sobre el protocolo espiritual. Por ello, esta clase de profecía se debería anunciar primero a los líderes de la iglesia antes de someter al cuerpo entero, ¿verdad? Aun si la persona que anuncia el mensaje ha sido recibida como profeta en la iglesia, ese mensaje se debe generalmente anunciar primero en sesión cerrada y juzgarlo por el pastor o los líderes de la asamblea. Entonces, vemos que hay mensajes que sí van a traer edificación a la iglesia, pero que tenemos que tomar un protocolo. Primero tenemos que hablar con el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Con los pastores y decir, el Señor me está mostrando esto de la iglesia. ¿Se puede hablar a toda la congregación o esto solamente usted me permite anunciarlo al liderazgo, ¿no? Eso es muy importante. Amén. La dirección de la iglesia es primordialmente responsabilidad del pastor y los ancianos. Ellos son quienes vigilan las almas de las ovejas como pastores. Como tales, entienden la condición de la iglesia como un todo, el momento del mensaje y sus efectos sobre ella en general. Al permitirles que juzguen el mensaje antes de que se anuncie, se les da la gracia de colocar la profecía antes del cuadro global de lo que Dios hace y dice en la congregación.
Una profecía direccional anunciada fuera del tiempo de Dios puede llevar a las ovejas jóvenes a correr delante de Dios o hacer enojar el liderazgo por no responder de inmediato. Se debe honrar a los que tienen autoridad en la iglesia, dándoles la gracia de procesar el mensaje antes de que se anuncie a la congregación como un todo. Amén. Entonces, si recibimos una palabra que definitivamente va a traer dirección de vidas, ¿no? Como diciendo, ya esta iglesia está preparada para enviar misioneros a todo el Perú. No podemos pasar por encima de la autoridad del pastor. Si el pastor piensa que la iglesia ya está preparada para recibir ese mensaje, pues dará, ¿no?, vía libre. Y si piensa que todavía la iglesia en ese momento no es el momento de dar el mensaje, que de repente sí la iglesia está preparada, pero que en la coyuntura de ese momento no se debería dar porque hay tal vez algún problema en la iglesia local, pues va a decir, sí, eso es verdad, ya la iglesia está preparada, pero en este momento esta profecía no va a ser bien recibida porque de pronto hay problemas entre hermanos o algún tipo de competencia, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que primero respetar la autoridad del pastor de la iglesia local. No podemos nosotros soltar un tipo de profecía direccional y menos si se trata de asuntos personales, ¿no? No podemos ir a una iglesia y estarle diciendo a tal hermano que el Señor lo va a enviar, por ejemplo, a Japón, ¿no? De acá cuando pase la cuarentena el Señor me dice que tú te tienes que ir a Japón. Eso es algo que en vez de traer edificación va a traer confusión a ese hermano, ¿verdad? Entonces, o a toda la familia, porque de repente el hermano nunca estaba pensando que se va a ir a Japón. Y esas son cosas que hay que pesarlas dentro de la iglesia. Entonces, todo lo que tiene que ver con dirección de vidas, ¿no? Y menos todavía con el tema sentimental, ¿no? El Señor me está diciendo que te vas a casar con la hermana de la quinta fila de la iglesia. Esas son profecías con dirección de vida a las cuales hay que tomarse con mucho cuidado, no se deben soltar de esa manera. La dirección de la iglesia es primordialmente responsabilidad del pastor y de los ancianos. Ellos son quienes vigilan las almas de las ovejas como pastores. Como tales entienden la condición de la iglesia como un todo, el momento del mensaje y sus efectos sobre ella en general. Al permitirles que juzguen el mensaje antes de que se anuncie, no se le da la gracia de colocar la profecía antes del cuadro global. Eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, en la traducción de la Biblia Internacional, la palabra fortalecer, en vez de edificar, ¿verdad?, está allí con la palabra oikome, que significa edificar una casa. Por lo tanto, el significado de la profecía para Pablo, para contribuir a la edificación de la familia de creyentes, comunicando la palabra de Dios a la hermandad, era esta misma, como edificar una casa, ¿verdad? Algunas veces alguien da una supuesta profecía, la que cae como un chorro de agua fría en la congregación. Esta no edifica, por lo contrario, hace lo opuesto, desata pesadez en la iglesia. Este no sería un mensaje profético dado por el Espíritu de Dios. Aún hasta un mensaje de condena puede ser edificante, aunque las personas lloren cuando lo oigan, ¿verdad? Luego vamos a ver lo siguiente, que es la exhortación. La palabra griega para exhortación en 1 Corintios es paraclesi, la que viene de la raíz, ¿no?, de paracleto, que es el mismo usado por Jesús en el Evangelio de Juan respecto al Espíritu Santo. No se dice que el Espíritu Santo es el paracleto, ¿verdad? Literalmente significa llamar para reunirse, animarse y recobrar fuerzas. En el griego común se usaba con respecto a arengar a las tropas que están a punto de entrar en combate. La idea es de iniciar a una persona a determinada acción o emoción, ¿no? Entonces, miren qué errado han estado muchas personas o hemos estado alguna vez con esa palabra, exhortación. Muchas veces se ha pensado que exhortación es reprender, es corregir, ¿verdad?
Eso es exhortar, pero no, acá vemos que se deriva de la palabra paracleto, y paracleto siendo el Espíritu Santo, pues es siempre el que nos ha guiado a hacer las cosas bien, nos ha animado, nos ha levantado, ¿verdad? Entonces, cuán maravilloso es ser exhortado, ¿verdad? A través de un mensaje profético que nos recuerda que no estamos solos, que Dios tiene todo bajo control y que todas las promesas de la Biblia estarán allí siempre para que la creamos. Amén. Entonces, aquel hermano que se siente de repente que está pasando por la prueba, que ya no da, que quiere tirar la toalla, ¿no? Entonces viene alguien que tiene el don de la profecía, un profeta de oficio, y le dice: hermano, el Señor dice que el que empezó la buena obra en ti la terminará, ¿no? Que fiel es el que te llamó, el cual comenzó la buena obra en ti, el cual también la terminará. Entonces, esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que viene de Dios lo anima y dice: sí, es verdad, Dios es fiel, ¿no? Y yo ya quería tirar la toalla, ya nada va a pasar conmigo, parece que este llamado, este propósito que Dios me dijo no va, ¿no? Que todo se me viene en contra, pero una palabra sirve, ¿verdad? Para exhortar, eso es levantarte donde te has caído, de donde ya no tienes fuerzas, de donde piensas de que ya Dios no va a hacer nada contigo, ¿verdad? Pero es importante el don de la profecía porque exhorta, levanta el cuerpo, amén. Otra palabra es otra función, ¿verdad? Que realiza la profecía o el don profético, el ministerio profético en la iglesia es la consolación. La palabra consolación en 1 Corintios 14:3 se deriva de paramutia, la cual según Clifford Hill significa literalmente ejercer una tierna influencia al hablar, con palabras de consuelo, aliento y ánimo. El énfasis aquí es la ternura. Pablo pensaba en la suave y tierna voz del Espíritu Santo, hablando calladamente a los oídos de la iglesia, sobre todo en los tiempos de presión y persecución. Amén. Podemos ejemplificar este tipo de profecía con lo que vivió el cuerpo local de la iglesia de Cindy Jacob, que estaba bajo un ataque de desánimo por parte del enemigo. El Señor anunció un mensaje de consuelo que le alejó de la desesperación. Miren, este mensaje fue así. Dice: hay un mensaje sutil sobre este cuerpo que trata de hacerlo sentir que no me ocupo de toda necesidad. Ha venido por medio del trato con las circunstancias y problemas que os consumen, hijos míos, y os hace dudar de mí, debido a que os han sucedido cosas que no podéis explicar, cosas que no han salido como las planeasteis. Sin embargo, os digo, hijitos míos, que si no encontrarais mi voz a través de vuestros tontos planes, ¿no soy yo más grande que vuestros errores? ¿No puedo desviar esas hacia el bien? Porque si habéis cometido un error y el plan A no os funciona, entonces tengo el plan B. Y si este os falta, tengo el plan C. ¿No os he dicho que nunca os abandonaré? ¿No? ¿O desampararé? ¿Hay algo en vuestras vidas demasiado grande de lo que no me pueda encargar? Mas yo soy vuestro proveedor y un buen padre. No estoy aquí para reprenderlos por vuestros errores, sino para darlos otra oportunidad, porque yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Soy el lirio de los valles y la hendidura de la peña. Soy el buen pastor y veo el fin desde el principio. No hay nada que necesites que yo no pueda hacer, porque yo soy un Dios pródigo. Por lo tanto, confiad en mí y sabed que estoy con vosotros. Nunca os dejaré ni os abandonaré. Qué ternura, ¿verdad? Un mensaje con mucha ternura que trae consuelo. De pronto una iglesia que ha intentado una y otra vez cumplir con el propósito de Dios. Sin embargo, Dios ahí, ¿verdad? Consolando al pueblo, trayendo su amor a través de una profecía. Dice que al final de la profecía la iglesia empezó a alabar a Dios. Muchos rostros derramaron lágrimas. El Señor había consolado a Sión con el mensaje, con su presencia, y las vidas
de estos hermanos, ¿no? Fueron cambiados por este amor de Dios. Sabiendo que qué bendición puede ser el mensaje profético para la vida de un individuo o de una congregación, es importante que entendamos cómo guiar a los que Dios llama a profetizar. Y este es uno de los objetivos de la escuela de profetas. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que aspirar los mejores dones, sobre todo profetizar. Amén. Porque esto que va a traer edificación, va a traer exhortación, va a traer consolación a la iglesia, que es lo que tanto necesitamos. Entonces veamos en conjunto el campo profético. Amén. Vamos a recordar el campo profético, cómo es que nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad?, estamos operando. Primero, cuando empieza la reunión, ¿verdad?, empezamos nosotros con las operaciones del Padre y cuando recién conocemos a Cristo, tenemos lo que se llama el espíritu de la profecía operando en nosotros, lo que es el testimonio de Jesús. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tú cuando recién te conviertes sabes que Jesús es tu Salvador, que Jesús dio su vida por ti, que Él te ama, que si tú fueras el único que necesitara del perdón y la salvación, Él lo haría por ti, ¿verdad? Entonces es el testimonio del Espíritu. Y ese mismo testimonio del Espíritu se va a manifestar para que tú se lo des a otro, para que tú también puedas ver el amor de Dios para otras personas y le puedas hablar de parte de Dios, que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios quiere, ¿verdad?, que ellos puedan tener la salvación que Dios tiene preparado para los que le buscan, para los que le aman. Ese es el espíritu de la profecía, es lo que la mayor cantidad de hermanos, ¿verdad?, o de pueblo en la iglesia tiene o maneja con libertad y debiera manejar con libertad. Este espíritu de la profecía se mueve mucho con la predicación, mucho con el evangelismo, ¿no? Luego tenemos lo siguiente, ¿verdad?, que es el don de la profecía. Eso es ya cuando nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo dice que imparte sobre nosotros los dones, ¿verdad? A unos que profeticen, a unos hablan lenguas, otros don de sanidades, de milagros, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya empieza a manifestarse un don profético que te lleva, ¿verdad?, a ejercer todas estas tres cosas que acabamos de ver. Estos son un poco menos, ¿verdad?, en la iglesia de los que se están moviendo bajo este espíritu de la profecía. Sin embargo, realmente es muy importante que los hermanos fluyan en este don de profecía. Y bueno, lo último es el ministerio de Cristo, que es el don impartido por Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos les dio el don de ser apóstol, a otros profeta, a otros maestros, pastores y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de estos 5 ministerios se encuentra el ministerio profético, que está considerado la función del profeta de oficio, que son los menos porque el profeta de oficio toma un tiempo, ¿verdad?, en prepararse, para que Dios lo prepare, para que Dios lo equipe, para que esta persona tenga la gracia de conocer la palabra de Dios, porque según esa gracia que se puede tener con respecto al conocimiento de la palabra, como Dios te va a usar con certeza en el ministerio del profeta. Entonces, estos son los 4, ¿verdad?, campos de los 3 campos del ministerio profético que están en todo tiempo funcionando en la iglesia, ¿no? Están funcionando dentro de la congregación y que en este último tiempo va a tomar tanta vigencia, hermanos, porque el Señor así lo ha prometido. Dice que la gloria postrera
de su casa será mayor que la primera, y el Señor está ataviando, está adornando a su iglesia para su venida. Entonces Él va a venir por una iglesia gloriosa, completa, establecida, ¿verdad? Con los 5 ministerios, con el diseño de Dios. Dios es un Dios de diseños y diseñó la iglesia con los 5 ministerios funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Entonces te animo, ¿verdad?, a que profetices, hermano, o que le pidas al Señor que puedas profetizar, porque eso es lo que las Escrituras dicen, ¿no? Que anheles los mejores dones, sobre todo que profetices. Amén. La iglesia necesita profetas de oficio, necesita hermanos bien capacitados por el Espíritu Santo en el don de la profecía, en saber cómo aplicar ese don dentro de la iglesia. Esta clase se ha tratado justamente de esto. Amén. Y que no tengamos temor de estar funcionando en lo profético. Definitivamente hay iglesias que todavía no están establecidos con un ministerio, ¿verdad?, apostólico y profético, pero si tú sientes que estás creciendo ya en este campo, con estos dones, es importante que puedas ubicarte en una iglesia donde hayan estas funciones dentro de los ministerios, dentro del cuerpo de Cristo, para que tú no te sientas limitado, no te sientas imposibilitado de ejercer este maravilloso don que es el don profético. Entonces, en esta mañana te animo, ¿verdad?, a que puedas no solamente sentirte bien dentro del cuerpo de Cristo, sino también que pueda ser de mucha bendición para los creyentes, sobre todo para los nuevos, ¿verdad?, que están necesitando tanto de este ministerio. Un gran abrazo, hermanos, y deseándoles que este nuevo mes que estamos comenzando, este mes de julio, ¿verdad?, sea un tiempo en el que te revistas del amor de Dios, del poder de Dios. Tienes que tener en cuenta que si la iglesia todavía permanece cerrada, los cielos de Dios están abiertos para ti y el Señor está oyendo tus oraciones, está contestando tu clamor, está cuidando de ti, de tu familia en una forma tan especial, tan dedicada. Solamente tienes que abrir tu corazón, ¿verdad?, a ese amor de Dios, a esa sobrenaturalidad de Dios en este tiempo, ¿verdad?, que suplirá para toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para ti. Un abrazo grande, que el Señor te bendiga mucho.